¿Sabías que el Barcelona y el Real Madrid se han enfrentado ya 7 veces en una final de Copa del Rey? En 4 de esas 7 ediciones el Real Madrid ha salido campeón, mientras que el Barcelona solo ha ganado 3. Y este domingo puede igualar esa balanza. Y para ir calentando el clásico del domingo, hoy os traigo 8 curiosidades sobre la Copa del Rey, donde además aprenderemos sobre su historia. Vamos a ello. La primera curiosidad es que es la competición más histórica de toda España, ya que se fundó en el 1903, mientras que la Liga, la principal competición española, se creó en el 1928 y la Supercopa de España se atrasó hasta el 1982. También es una de las competiciones de fútbol más antiguas de toda Europa, ya que otras copas, por ejemplo la Copa de Francia se creó en el 1917 y la de Italia en el 1922, pero no es la más antigua de toda Europa porque los británicos se adelantaron además bastantes años. La copa más vieja, más antigua de toda Europa es la FA Cup, que se fundó en el 1871, y le siguió la Scottish Cup en el 1872. La segunda curiosidad es que la Copa y la política española siempre han ido muy de la mano, al menos en cuanto a su nombre. De hecho, podemos repasar la historia del siglo XX de España un poco con el nombre de la competición, ya que en el 1903 se fundó como la Copa de Su Majestad el Rey, en honor al monarca de esa época, Alfonso XIII. Durante la Segunda República Española, del 1931 al 1936, se renombró como la Copa del Presidente de la República. Durante el 1936 y en el 1939, durante la Guerra Civil Española, pues no se hizo ningún campeonato, no tuvo nombre. Durante el régimen franquista, después de la Guerra Civil, desde el 1939 hasta el año 76, se llamó la Copa del Generalísimo, en honor al dictador Francisco Franco. Y desde el restablecimiento, digamos, de la monarquía en España en el 1977, se vuelve a llamar la Copa de Su Majestad el Rey, esta vez en honor al rey Juan Carlos I en esa época y al rey Felipe ahora mismo. Los primeros campeones y sobre todo las primeras ediciones son curiosas de por sí mismo. Por ejemplo, en la edición primera, en la del 1903, la ganó el Athletic Club, pero solo compitieron 3 equipos. La edición para mí más curiosa de todas es la del año siguiente, la de 1904, donde también se proclamó el campeón el Athletic Club, pero esta vez no jugó ni un solo partido. En esa época había muy pocos equipos, el Athletic solo debía jugar la semifinal y la final para proclamarse campeón, pero en las semifinales debía enfrentarse al Español de Barcelona, pero este equipo no se presentó. Y en la final pasó algo similar, ya que se tenía que enfrentar al que iba a ser el campeón de la Comunidad de Madrid, pero este campeón pues llegó también tarde, no se presentó a la final y pues el Athletic se proclamó campeón sin haber jugado ni un solo partido. Las próximas 4 ediciones, que también contaron con muy pocos equipos, las iba a ganar el Real Madrid, y en el año 1909 hubo un nuevo campeón, el tercer campeón de la Copa del Rey, que fue el Club Ciclista de San Sebastián. Sí, es la Real Sociedad de hoy en día. El Barcelona ganó su primera Copa del Rey en el año siguiente, en el 1910, y además en ese año hubo una copa paralela no oficial que también ganó el Athletic Club. En estas primeras ediciones, como hemos dicho, había muy pocos equipos participantes, y en los años 20 y sobre todo en los años 30 ya la competición se iba pareciendo más a lo que es hoy en día, aunque no se acercaba, contaba al menos con fases ya octavos, cuartos, semifinales, etcétera. Y hoy en día pues ya sabemos que pueden participar equipos hasta de ligas regionales. El Barcelona, que fue el cuarto equipo en ganar una Copa del Rey, es hoy en día el que más Copas del Rey tiene, posee 31 en sus vitrinas. Sin embargo, el caso más curioso y tal vez también el más meritorio, yo creo que es el del Athletic Club, que sin ser un equipo grande a nivel europeo, no tiene ningún campeonato a nivel europeo, ni siquiera ha llegado, por ejemplo, a ninguna final de Champions, es el segundo equipo con más trofeos, tiene 24 trofeos de la Copa. Es también meritorio, lógicamente, por su política de no fichar a jugadores extranjeros. Y además, hasta el año 1998, casi hasta terminar el siglo XX, fue el que más copas poseía. Es por ello que a veces se le conoce como el Rey de Copas, aunque, pues eso, desde ese año 1998 el FC Barcelona tiene más copas que el Athletic. De hecho, el Athletic tiene más Copas del Rey que el propio Real Madrid, que tiene 20 campeonatos, y ojo, el Real Madrid es el que más subcampeonatos tiene otros 20, es decir, tiene un ratio de victorias en las finales solamente del 50%. Este dato del Real Madrid es súper curioso, solo ha ganado el 50% de las finales que ha jugado, sobre todo si lo comparamos con las finales que ha jugado a nivel europeo. En la Champions League, en la antigua Copa de Europa, ha llegado a jugar 18 finales, de las cuales, ojo, ha ganado 15, es decir, un 83%, una barbaridad lo de los blancos en Europa. Otro caso aún más curioso para mí en el caso del Real Madrid es que tiene un mejor ratio de victorias totales, es decir, trofeos ganados,
en la Champions League o en la Copa de Europa que en la Copa del Rey. En toda la historia se han disputado 120 ediciones de la Copa del Rey, de las cuales el Real Madrid ha ganado 20, es decir, uno de cada 6. En cambio, entre Copas de Europa y Champions League se han jugado 69 torneos en total, de las cuales el Real Madrid ha ganado 15, es decir, uno de cada 5. Un mejor ratio que Copas del Rey, cuando lógicamente pues ganarle una Copa de Europa es mucho más complicado que ganar una Copa del Rey. Por algo son los reyes de Europa. Y ya que veníamos hablando de finales, la sexta curiosidad es que la Copa del Rey ha acogido a finales muy míticas. Por ejemplo, en sus inicios, cuando no había prórrogas ni penaltis, acogió 2 partidos que duraron más de 300 minutos. En el 1916, el Athletic Club y el Real Madrid se enfrentaron en un partido en la final de la Copa del Rey, empataron, tuvieron que jugar otro partido ya que no había ni prórrogas ni penaltis, también lo empataron y jugaron un tercer partido que ya ganó el Real Madrid. Y en el 1928 pasó algo parecido, esta vez entre el Barcelona y la Real Sociedad, donde jugaron un primer partido, lo empataron, el segundo también lo empataron y el tercero ya lo ganó el Barcelona, jugando más de 300 minutos en total. Otra final muy mítica es la de 1980, cuando el Real Madrid se enfrentó al Real Madrid Castilla, es decir, a su propio filial. No tuvieron clemencia y le endosaron un 6-1 en esa final. Y la final reciente más mítica es para mí la de la edición de 2020. En esa edición se iba a jugar el primer derbi vasco de toda la historia en una final de Copa, la Real Sociedad contra el Athletic Club. Sin embargo, ya sabéis que el año 2020 es el año del COVID, por lo que estos dos equipos acordaron jugarlo el año siguiente para poder jugarlo ante sus aficionados. Aún así, el COVID se alargó más de lo debido y tuvieron que jugarlo en el año 2021 sin aficionados. Esa final la ganó la Real Sociedad con un 1-0 de penalti convertido por Mikel Oyarzabal y curiosamente cometido por Íñigo Martínez, que se había ido pocos años antes de la Real Sociedad de bastantes malas maneras. Y por añadirle curiosidad a esta final, 15 días después el Athletic jugó otra final, la de la edición siguiente, la del año 2021, esa vez en el año que tocaba, y también la perdió por 4-0 ante el FC Barcelona. Mes difícil para los aficionados del Athletic. En la actualidad, la Real Federación Española de Fútbol vende esta copa como la Copa de Todos. De hecho, en 2022 quiso venderlo así, sacando una miniserie en Amazon Prime, creo, llamado así, la Copa de Todos. Esa afirmación, lo de la Copa de Todos, puede ser literalmente cierta, ya que es una competición prácticamente pública. Está financiado por fondos públicos, ya que sus ingresos principales, esos derechos de televisión, los tiene comprados la RTVE, que es la televisión pública española, y aparte también está regulado por el CSD, que es un ente público. Por lo tanto, como hemos dicho, sí que se podría afirmar que es la competición de todos, ya que lo hemos pagado entre todos y lo estamos en principio regulando entre todos. Sin embargo, la séptima curiosidad es casi más una queja por mi parte, ya que aunque sea esta competición de todos, la transparencia deja bastante que desear. Y estoy hablando de transparencia en cuanto a dinero, ya que aunque haya premios, se reparten lógicamente y se da cierta información, pues bueno, encontrar datos oficiales y claros y sobre todo accesibles para todo el mundo es bastante difícil. Sobre todo además si lo comparamos con otras competiciones como la propia Liga Española, que sí que publica estos datos, sobre todo en los últimos años, y sobre todo con la Premier League, que ya veis qué maravilla cómo publican sus datos. Es decir, aunque la paguemos entre todos y lo regulemos entre todos, los datos no son públicos para todos. O sea que desde aquí pido a la Real Federación Española de Fútbol que en años venideros, por favor, publiquen estos datos para que los podamos analizar bien en este canal. Y para acabar el vídeo y siguiendo un poco con el hilo de nuestro canal, que es un poco analizar las finanzas en el mundo del deporte, pues se puede decir que para los equipos grandes la Copa del Rey es una competición de muy baja rentabilidad. Aunque se trata de un torneo con bastante prestigio a nivel deportivo, los premios económicos pues dejan bastante que desear, sobre todo si los comparamos con otras competiciones. Ya hemos dicho que no hay datos oficiales públicos que los publique la propia Real Federación Española de Fútbol, pero según datos de la prensa, el Real Madrid, por ejemplo, cuando ganó su última Copa del Rey en el año 2022-2023 ante los Osasuna, se embolsó aproximadamente 1,2 millones de euros. Este premio económico de 1,2 millones es irrisorio, por ejemplo, si lo comparamos con la Champions League, donde por el simple hecho de participar, por ejemplo, ya tienes asegurados 20 millones y, por ejemplo, si ganas un solo partido de la fase de grupos, ya te embolsas 2,1 millones adicionales. Y el ganador pues puede llevarse muchísimo más. Por ejemplo, el Real Madrid la ganó el año pasado y según sus cuentas anuales se embolsó 160 millones de euros por ganar la Champions League. Es decir, ganar la Champions League te supone 160 millones. Ganar la Copa del Rey, 1,2 millones. 130 veces menos. Y poco más. Habiendo entendido estas curiosidades, ya sabréis que el partido de este domingo es importante, no a nivel económico, sino a nivel más de prestigio, ya que el Barcelona se juega a empatar en cuanto a finales
al Real Madrid y, por ejemplo, el propio Madrid se juega a tener un balance ya sea positivo o negativo en cuanto a finales de Copa del Rey, ya que ha ganado 20 y ha perdido 20. Yo me despido, ya sabéis que en el canal tenéis más vídeos analizando un poco más lo que son las finanzas en el mundo del fútbol, así que podéis ir a verlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.